Hoy hablaremos de los aserraderos, que corresponde a la unidad 2 de la asignatura de Industrias Forestales. En primera instancia hablamos de la clasificación. La clasificación se puede considerar según los siguientes elementos. Primero, el sistema básico de corte. El segundo, la permanencia en el lugar de instalación. El tercero, el tamaño de la producción. Y 4, el grado de mecanización. En el caso del sistema básico de corte, nosotros podemos clasificarlos en aserraderos que ocupan sierra de bastidor, sierra banda o sierra circular. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Esta es sierra de bastidor, esta es sierra de banda y esta es la sierra circular. Cada una tiene ciertas características. Una de las más usadas es la sierra banda o sierra sin fin, o sierra cinta, ¿verdad? Esta está, en el caso de la sierra circular, bueno, pues está limitada al tamaño del disco, por lo tanto es más común ver la sierra banda. De acuerdo al grado de permanencia en la instalación, en lugar de instalación, bueno, podemos encontrar los aserraderos permanentes, que son aquellos que son fijos, los aserraderos portátiles, que son muy común verlos en las expo forestales, ¿no? Porque son muy fáciles de transportar, y los aserraderos semipermanentes o semifijos, aquellos que tienen un grado de complejidad para desarmar, pero que son más prácticos, que también de alguna manera podemos nosotros movilizar. Este es un ejemplo de un aserradero portátil. Ahora, según el tamaño de producción, nosotros podemos encontrar que se clasifican en aserraderos pequeños, medianos y grandes. En el caso de los aserraderos pequeños, normalmente vamos a hablar de la producción. En México se ocupa esta. En los aserraderos pequeños son aquellos que van de un rango de 1 a 10 millones de pie tabla por día. En los aserraderos medianos, en México, bueno, pues va de 10 a 25 millones de pie tabla por día. Y en los aserraderos grandes van de más de 25 millones de pie tabla por día. Es más común ver en México aserraderos pequeños o medianos. Bueno, va en función del área geográfica, mucho hacia la zona centro de nuestro país, en la zona centro del estado, podemos encontrar aserraderos pequeños. Este es un ejemplo de un aserradero grande. Bueno, de hecho este es el patio de almacenaje. Ahora, según el grado de mecanización, pues vamos a encontrar 4 tipos: manual, semimecanizado, mecanizado y automatizado. En el caso del manual, bueno, pues nosotros vamos a encontrar aserraderos con media sierra, o serrón, motosierra, sierras de bastidor. Por lo general son sierras, son manuales, ¿no? En el caso de la motosierra, bueno, pues hay personas que asierran con la motosierra, tiran una línea y en función de eso van cuadrando la troza y también van haciendo los tablones, las tablas, lo que consideren. Es un ejemplo de un aserradero. Ahora, en el aserradero mecanizado, o semimecanizado, perdón, en este caso, bueno, ya el esfuerzo humano va disminuyendo. Por lo general se puede ocupar, en este caso, ya un carro de empujón y ya una sierra en la cual se pueda procesar los productos. En los aserraderos mecanizados, bueno, pues ya en ella todavía van a encontrar más equipos, como por ejemplo una sierra banda, el carro a lo mejor mecanizado. Y por último tenemos los aserraderos automatizados. En aquellos, bueno, pues ya el esfuerzo físico prácticamente ha desaparecido. En este caso se requiere de personal especializado, va a haber un operador y bueno, todo los procesos que se hacen son de manera automática. Estos procesos, este tipo de aserraderos los podemos ver en países de primer mundo como en Finlandia, donde, bueno, la producción es muy alta y es costeable hacer este tipo de inversiones. En cuanto a los tipos de aserradero, de acuerdo a los diferentes elementos, se pueden considerar en la clasificación de aserraderos y tiene un tipo de producto que se obtiene. Se puede considerar lo siguiente: los primeros, pues los aserraderos circulares. Se le llaman así a estos aserraderos que tienen como sierra principal una sierra circular.
Originalmente tenía dientes fijos, troquelados en el mismo acero del disco, pero después se dieron cuenta que era necesario generar un diente de zanja para poder facilitar cámaras más grandes para el desalojo del aserrín, y finalmente se evolucionó a dientes removibles o postizos. Entonces, de ser aserraderos con dientes fijos y troquelados, pasaron a ser dientes removibles. También hay algunos otros aserraderos, como, bueno, en función de estos elementos, hay aserraderos de fosa, hay aserraderos de bastidor, aserraderos de banda. Aquí un ejemplo de sierra cinta o sierra banda, ¿no? Hay aserraderos durmienteros que se dedican exclusivamente a los durmientes, hay aserraderos flicheros, hay aserraderos de sierras múltiples. Aquí hay un ejemplo de un aserradero de sierra múltiple. Algunos son comunes, otros no tanto, otros son prácticos, otros no. Aserraderos especiales, aserraderos integrados. Aquí lo interesante de todo esto es el producto que se va a comercializar. Y en función de eso, bueno, habrá la tecnología adecuada. Hay aserraderos especiales con descortezado y astillado. Ahora, los tipos de madera serrada. La madera serrada es un producto maderable primario obtenido de una de las industrias forestales. Entre los productos serrados se pueden considerar los siguientes puntos. Primero, los durmientes. Los durmientes aserrados de madera son piezas de forma robusta y escuadrada, con lados parejos que sirven para sostener y mantener fijos equidistantes y nivelados en un respecto a otro. Entonces, estas son las dimensiones de los durmientes más comunes: 7 por 8 por 8, en este caso son pulgadas y pies. También se pueden producir de 8 por 8 por 9 y las longitudes pueden ser variables. Los ademes o madereros de mina también existen y son utilizados principalmente para la construcción y estivaciones, y están encofrados permanentes de galerías de mina. Aquí hay algunos ejemplos. También están los pilotes, más comúnmente llamados pilotes redondos o rollizos. Estos pueden elaborarse en los aserraderos. Un pilote de madera es un madero redondo o asegurando el porte robusto pero alargado de longitudes variables. Estos son los usos de los pilotes normalmente. Podemos ver que tienen diferentes usos, como por ejemplo postes, pero también en algunos casos como pilotes para construcción. Las tablas son los más comunes, definiéndose como una pieza escuadrada de madera cuyo grosor comercial es igual o menor a 1 pulgada, que es más o menos 2.5 centímetros. Su ancho es igual o mayor a 4 pulgadas, 10 centímetros, y su largo o mayor llega a ser hasta de 4 pies, o igual o mayor a 4 pies. Las medidas comerciales más comunes de las tablas de pino de coníferas son las siguientes: de media pulgada por 3/4 de pulgada, 7/8, 1 pulgada, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas. Y bueno, aquí están las medidas comerciales más comunes. Los tablones son muy comunes también. Se definen como una pieza de madera cerrada y escuadrada con una sección transversal rectangular con un grueso mayor a 1 pulgada. Es la diferencia entre una tabla y un tablón, tiene que ver el grueso. Y normalmente son los mismos anchos de las tablas y largos. Estas son las medidas comerciales más comunes, que es a partir de 1,5 pulgadas en adelante. Los polines son piezas cerradas y escuadradas cuya sección transversal tiende a ser cuadrada y con una longitud de acuerdo a la robustez para soportar principalmente esfuerzos de compresión. Estos funcionan más o menos como una columna. Las dimensiones comerciales de su sección transversal más comunes son de 3 por 3 pulgadas y de 3,5 por 3,5.
4x4, por lo general siempre van a ser, bueno, un polín, perdón, siempre tiene la misma medida, son cuadrados. Las vigas se pueden definir como un madero aserrado y es cuadrado, esbelto pero resistente a esfuerzos de tensión y flexión, cuya forma de la sección es rectangular, con una base más angosta y un peralte más ancho, siendo las longitudes variables según los claros a cubrir. Estas son las dimensiones más comunes. Hay de 4 pulgadas por 6 pulgadas, de 6 por 8, de 6 por 9. Y bueno, aquí están más o menos algunos ejemplos y cómo se verían en proporción. Los fliches o cuadrados para chapa de la trocería de maderas preciosas o de alta calidad se producen piezas de sección cuadradas o rectangulares, y otra forma de sección que generalmente se les conoce como fliches, definiendo este como una pieza de madera con dos caras paralelas, aserradas por lo menos, con cortes orientadas para producir chapa rebanada con veto de dibujo estético decorativo o algo parecido a esta imagen que estamos aquí viendo. Estos son los fliches. Y bueno, estos tienen una finalidad más estética. Con respecto al almacenamiento y manejo de trocería, tenemos al menos dos tipos de almacenamiento. Están los almacenamientos húmedos y los almacenamientos secos. En el caso del almacenamiento húmedo no es común verlo en México, pero bueno, entre los tipos de almacenamiento húmedo se encuentran los estanques naturales y los estanques artificiales. Los estanques naturales pueden ser lagos, lagunas, presas, represas, remansos de ríos, y los artificiales por lo general son tanques o depósitos de mampostería o concreto que se hacen con la finalidad de poder almacenar la madera. Es bien importante mencionar que el almacenamiento húmedo tiene ciertas características en las cuales no se debe de permitir la oxigenación de la madera mientras está sumergida, de lo contrario se echa a perder. Entonces debe uno de tener muchos cuidados. Normalmente para el movimiento de las trozas en los estanques naturales, bueno, se puede utilizar botes o lanchas, y personal que tiene cables, ganchos y algunas rampas mecanizadas, malacates y grúas. Para el manejo de trozas en estanques artificiales se hace con equipo o sistemas mecanizados. Ya en este caso, bueno, están ancladas malacates o algunas grúas fijas o viajeras que permiten el movimiento. El almacenamiento en estanques naturales generalmente es de tipo extensivo, ya que solamente se almacenan trozas flotando, las cuales permiten una sola capa de trozas, y en el caso de los almacenamientos húmedos, pues pueden almacenar trozas con una profundidad del estanque, y esto se debe a una sola capa superficial. Por lo general, el almacenamiento de trozas de estanques artificiales se puede considerar como intensivo. Las ventajas del almacenamiento húmedo, bueno, que es posible mantener la troza con alto contenido de humedad, se evita el rajado de la cabeza de las trozas y el deterioro por ataques de insectos se reduce al mínimo. Las desventajas es que requieren de mucha ingeniería o obra civil costosa. Los estanques mal drenados con aguas estancadas provocan manchado en la troza y la acumulación de extractivos. En las trozas que flotan, la parte de la troza que queda fuera del agua puede ser deteriorada por el ataque de insectos, pudrición o manchado, y las trozas pesadas y saturadas de agua se hunden, dificultando su manejo. En los tanques naturales se requiere de más extensión para el almacenamiento de trozas que en los patios de trocería. Tienen muchas ventajas, pero las desventajas se pueden ir eliminando de acuerdo al tipo de inversión que se le hace. En el caso de los almacenamientos secos, bueno, dentro del almacenamiento seco se encuentran los patios de trocería, y en este caso hay diferentes diseños y grados de mecanización, que van desde los que tienen un apilado y un manejo de troza manual, hasta los altamente mecanizados. Aquí tenemos una foto de un almacenamiento en patio de trocería. Este es muy común en México. Con respecto al manejo de la trocería, la mayoría de los aserraderos en México solo mueven y manejan la trocería a su llegada al patio y a la entrada del aserradero, y los movimientos de la trocería se hacen en el mismo o en el diferente grado de mecanización. Así, por ejemplo, la descarga y el apilado es manual, y el movimiento de la trocería para acercarla al aserradero propiamente dicho es manual y o mecanizado. Entonces, el manejo de la trocería puede ser manual, semimecanizado o mecanizado.
En el caso del sistema manual, para el manejo de la trocería, pues normalmente se van a ocupar los ganchos troceros, perdón. También les dicen el gancho michoacano, que es la característica del aserradero. Consiste en el manejo de trocería descargando, apilando, desapilando y el acercamiento. Los patios se caracterizan por pilas de trozas con alturas no mayores a la altura de la plataforma del camión. El trocero con cierta desuniformidad en el apilado y con las pilas orientales hacia la entrada del aserradero, utilizando generalmente el diseño del patio de abanico, en el que se desaprovecha mucho el terreno. En el caso de los sistemas semimecanizados, normalmente está apoyado con algún sistema mecanizado, pudiendo ser cualquiera de las operaciones de descargado, apilado o acercamiento de la troza al aserradero. El equipo que se ocupa normalmente son los malacates, las grúas viajeras en el carril principal, motogrúas, etc. Y esto corresponde por lo general a aserraderos medianos a grandes, y el problema de espacio o de condiciones de terreno para mejorar volúmenes considerables. Entonces el problema es el espacio, si es mucho, ¿no? Los sistemas mecanizados, bueno, todas las operaciones del manejo de la trocería del equipo o maquinaria, pues tienen la capacidad y es acorde a los volúmenes que se manejan. Es necesario en aserraderos grandes. El tipo de equipo o maquinaria que se utilizan puede ser desde montacargas, grúas fijas o viajeras, tractores especializados como cargadores frontales, trampas mecanizadas con sistemas de cadena de transporte, entre otros. El sistema mecanizado, bueno, pues hay un cargador frontal, en este caso, y ahí lo podemos ver. También están las cadenas transportadoras, que en la parte de abajo podemos ver la imagen. Ahora, con respecto al proceso básico de acierre, hablamos de el acierre principal y reacierre, ¿no? El proceso básico implica transformar la troza en piezas cerradas con 3 dimensiones, que es el grueso, el ancho y el largo. Cada una de las dimensiones de escuadra se obtiene con la utilización desde una simple máquina o herramienta y un conjunto de operaciones manuales, hasta con una integración de varios equipos accionado por mecanismos y sistemas de diferentes grados de mecanización. Entonces, en el sistema básico de corte, en el proceso básico de corte, prácticamente lo que vamos a hacer es el dimensionado, grueso, ancho y largo. En los aserraderos mexicanos es frecuente encontrar una sierra principal, ya sea una sierra circular o una sierra banda, cuadrando trozas, dando también los anchos cuando la troza ya está escuadra, y antes de realizar el reacierre de la troza propiamente dicho es necesario realizar un conjunto de operaciones. La primera es la preparación de la troza, la segunda es el acercamiento de la troza al sistema de alimentación, y bueno, en el caso de la preparación de la troza, por lo general ya vienen cortadas del monte en las dimensiones de longitud aceptables para el aserrío. Normalmente hay medidas comerciales o específicas, ¿no? Entonces se lleva primero el lavado, en este caso sirve básicamente para liberar la troza de tierra y arenisca que se le adhiere. Es importante este proceso. Pudieras no hacerlo, algunas de estas opciones pudieran no hacerse, sin embargo el lavado lo que nos ayuda es a que al quitar la tierra, arenilla o algún otro material que tenga en la corteza, pues de alguna manera si nosotros lo hacemos podemos darle mayor garantía de vida a las sierras que ocupemos, pero si no lo hacemos, que también es válido, también hay quien no lo hace, pues entonces las sierras normalmente pierden más fácilmente el filo y entonces hay que estar dando mantenimiento constantemente a las sierras. Otra de las preparaciones que también se puede o no hacer es el descortezado, va a depender del producto final que nosotros querremos. Para poder utilizar los desperdicios de aserrío, normalmente en este caso las costeras, las tiras o los recortes, es por eso que se hace. Y bueno, también convertidos en astillas, como materia prima para la producción de pulpa y pastas o para tableros de partículas y de fibra, entre otros usos que no se acepta la corteza. Entonces podemos utilizar los desperdicios de aserrío en el caso del descortezado y bueno, pues en algunas ocasiones habrá que descortezarlos si lo requiere así el producto final y en algunos otros casos no. También debemos evitar los problemas de deterioro en las sierras debido a la eliminación de la corteza, los materiales abrasivos que se les adhiere.
En algunos casos, bueno, pues es un poco complicado porque a veces en las trozas vienen clavos, ¿no? Y vienen otros objetos que definitivamente debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el tener inspeccionada un poco la troza valdría la pena. Eh, con respecto al acercamiento de la troza al sistema de alimentación, bueno, esa base se realiza mediante el funcionamiento de una rampa o una plataforma portatrozas, por medio del cual la troza llega hasta el sistema de alimentación, el carro portatroza, que en este caso enfrenta a la troza a la sierra, ¿no? El acierre, principalmente dicho, se hace mediante uno o dos tipos de operaciones, que son las siguientes. Primero es el acierre principal, después el reacierre, el saneo y el dimensionado en anchos y largos comerciales, ¿no? Esos son los tres puntos. En el caso del acierre principal, bueno, pues transportada mediante un sistema de alimentación puede ser el tradicional carro portatrozas o llevar la troza a la sierra para ser aserrada. Se denomina cierre principal porque es la fase en donde la troza recibe la primera y generalmente la más importante transformación, en donde se le da el grueso final a la madera cerrada o el grueso múltiple de reacierre. Y en muchos de los casos queda también definido el ancho como el escuadrado de la troza. Aquí tenemos un ejemplo de una cierre principal. Y en este caso un reacierre, que es cuando existe o se considera una parte complementaria de la cierre principal. Consiste en dar gruesos finales a las piezas semiprocesadas que vienen de la sierra principal. Dichas piezas se producen a múltiplos de los gruesos finales de la madera cerrada que se está produciendo. El saneo se da los anchos y largos comerciales del producto final, además de la oportunidad de mejorar la calidad de la madera cerrada, que se obtenga mediante un dimensionado de anchos y largos dirigidos. La maquinaria y el equipo. Bueno, en esta parte se describe la maquinaria en la preparación de la troza antes de ser aserrada, el almacenamiento de la troza al sistema de alimentación, en el sistema de alimentación a la troza hacia la sierra y el acierre en gruesos, ya sea para el acierre principal solamente o para el acierre o reacierre. Son trozadores, generalmente no es utilizado en México. Esto va a depender del grado de mecanización que tenga el aserradero. Aquí podemos ver algunos trozadores ya en algunos otros países de primer mundo. Las descortezadoras tampoco son usuales en México. En algunos aserraderos se hace manualmente con el uso de herramientas. Las dos más comunes, bueno, la descortezadora anular, en donde las cuchillas giran circularmente y la troza avanza sostenida por unos rodillos estriados ajustables al diámetro de la troza. Y la otra es la descortezadora de cabeza móvil, en donde la troza es sostenida y girada por un sistema integrado. En este caso tenemos aquí ejemplos de descortezadoras. Arriba tenemos la descortezadora anular o de cuchillas giratoria. Y abajo tenemos la descortezadora de rodillos estriados. Estas son una función de la descortezadora de cabeza móvil. Los lavadores no se usan en México, se emplea para limpiar la troza de las areniscas, que es lo que habíamos comentado, es bajo presión de agua. Las rampas o plataformas portatrozas, el equipo o mecanismo que puede tener la rampa portatrozas es el siguiente, los pateadores. Estos son poco frecuentes y se localizan al inicio de la plataforma, entre estas y el carril transportador de la troza en el patio de trocería, el cual es accionado generalmente en forma hidráulica por medio de pistones y sirve para empujar la troza y colocarla sobre la cadena transportadora. También los transportadores mecanizados, que generalmente son cadenas sin fin mecanizadas, que se desplazan sobre carriles de la plataforma movidas por la fuerza motriz. De hecho, por ahí habíamos visto unas imágenes anteriormente y bueno, aquí está otra rampa de alimentación con cadenas transportadoras. En cuanto al frenos y cargador de las trozas, bueno, este más o menos es cómo funciona el freno. Esto tiene que ver con los volteadores de troza. Realizan volteos de la troza en los carros para poder cuadrarla y aserrarla por los lados requeridos según el diagrama de corte,
que se haya determinado. También se le conoce como negro, es accionado por mecanismos hidráulicos. Y en el caso de las palometas, también para el volteo de la troza, el cual puede accionar en forma manual mediante una palanca o un dispositivo hidráulico. El carro portatroza es un equipo fundamental en el acierre tradicional de nuestros aserraderos, aunque existen diferentes medios de alimentar la troza. A la sierra principal es el carro tradicional, el más común, ¿no? Él consta de las siguientes partes: el chasis, escuadras, ganchos, ejes, ruedas, mecanismo de avance y retroceso de escuadra, mecanismo de despegue o offset y una escala. Aquí tenemos el carro portatrozas, es un ejemplo, no es el único, hay otros más. Las características de la sección de un carro portatrozas, bueno, pues tiene que ver el grado de mecanización según la producción y las características genéricas del aserradero. En este caso se considera la longitud, el número de escuadras, número de ejes, abertura máxima de escuadras, abertura máxima de ganchos o altura máxima utilizable. Las funciones, bueno, el movimiento de vaivén para hacer pasar la troza sobre la sierra principal, el movimiento de escuadras que sirve para dar los gruesos a las piezas aserradas mediante un mecanismo de avance de la misma y para retroceder hasta aceptar una nueva troza. Y el movimiento de despegue o offset que sirve para despegar o retirar lateralmente la troza de la sierra principal al terminar el corte, el cual se mantiene durante el regreso del carro para iniciar otro inicio de corte. Las vías del carro portatrozas, este accesorio es donde se mueve el carro portatrozas, es algo así como las vías del tren, ¿verdad? En forma alineada y uniforme, el cual consta principalmente de 2 rieles paralelos a todo lo largo del desplazamiento del carro, siendo un riel plano y un riel maquinado a manera de machimbre con el fin de, bueno, con el perfil de la rueda, ¿okay? Generalmente este último sirve como guía y es el más lejano de la línea de corte. Aquí hay un ejemplo de un carro portatrozas y un sistema principal de acierre. La sierra principal, este equipo puede ser de varios tipos, existen los más comunes en México, la sierra circular, como se había dicho, y la sierra banda. La función que desempeña la sierra principal es la de hacer a las trozas cortes longitudinales desde 2 hasta obtener la totalidad de piezas cerradas. Las circulares constan fundamentalmente de las siguientes partes: un árbol o una flecha principal, una sierra circular que va de 30 a 60 pulgadas de diámetro, generalmente con dientes postizos, un chasis o una base, los collarines, la guía fija, la chumacera, poleas y bandas, la fuerza motriz y otros accesorios. Las ventajas, bueno, es el costo relativamente bajo, la facilidad de instalación y desmontado, la buena producción de madera cerrada con diagramas de corte de pocos cortes, la ventaja en aserraderos portátiles y durmienteros, y también es versátil en el aserrío de diferentes durezas de madera. Es importante mencionar aquí la velocidad es muy importante dependiendo la dureza. Y las desventajas, bueno, un mayor desperdicio de aserrín por el ancho del corte, tiene una producción de variaciones en el grosor, lo que obliga a usar mayor refuerzo en la pieza producida, disminuyendo el coeficiente de aserrío real. Hay una mayor dificultad o limitación en el aserrío en trozas con diámetros mayores a la altura del corte. O sea, estamos, digamos que aquí limitados a la altura de la sierra. La sierra banda, pues, las principales partes de las cuales consta es el volante superior, el volante inferior, la sierra cinta o banda sin fin, el chasis o base, la torre, la guía, que es móvil y fija, y el contrapeso, la polea también. Las ventajas: relativamente menor desperdicio por corte, mayor presión en el corte. Mediante el volteo de la troza permite una mayor obtención de piezas de calidad y útil para el aserrío de maderas de alta calidad. La desventaja es que requiere de instalación permanente con mayor inversión relativa. Requiere personal más capacitado para operarla y darle mantenimiento. En el caso de los elementos para seleccionar la sierra principal, bueno, se deben de considerar primero la producción anual o diaria por aserrar, la dispersión de la materia prima, especies por aserrar, las características de la trocería por aserrar, el tipo de producto a obtener, las condiciones del terreno seleccionado y el proceso general
de producción. Las reaserradoras, bueno, en este tipo de equipo puede ser complementario de acuerdo al sistema que se esté ocupando. Existen diferentes tipos de reaserradoras, siendo las más comunes las de tipo de banda vertical. Constan estas de volante, que es el superior y el inferior, la sierra cinta o banda sin fin, el vaso de la chasis, la torre, el sistema de rodillos o alimentadores, los sistemas de retorno de piezas que requieren más cortes, las guías y escalas para grosores. La función de la reaserradora es aserrar u ojear tablones, vigas, cuartones y costerones, los cuales no fueron terminados de aserrar a gruesos comerciales finales en la sierra principal. Esos son algunos ejemplos de reaserradoras, sierra cinta y rodillos alimentadores. Todas las sierras van a requerir mantenimiento, de hecho, en este caso hay que lubricar, hay que nivelar. Es bien importante esto porque de eso depende la limpieza y el corte, ¿no? Que esté bien hecho. Ahora, con respecto al saneado y dimensionado de la madera aserrada, bueno, está el proceso de sorillado, que en esta fase se sorilla o cantea la pieza semiprocesada que ha sido aserrada en la sierra principal y o en las reaserradoras. Aquí ya le vamos a dar el tamaño comercial y bueno, vamos a darle como esos acabados, ¿no? El proceso de cabeceado, en este caso es una fase común en la que se hace el cabezado o corte de la pieza longitudinal para darle un largo comercial, además de sanearla de defectos en los extremos, tales como rajaduras o algunos deterioros sufridos por el intemperismo, a lo que se vio expuesta la troza. En este caso, bueno, tenemos un cabeceador o un péndulo, en este caso es una sierra. La desorilladora o canteadora, este equipo consiste en un sistema de 2 o más sierras, generalmente circulares, donde las distancias entre las sierras son ajustables y consta de una mesa de entrada, una mesa de salida, un chasis, un sistema de alimentación de la madera, engranes, bandas y poleas. El cabeceador existen diferentes tipos, de una sierra circular hasta un cabeceador múltiple de varias sierras. El cabeceador pendular de una sierra es muy popular en los aserraderos pequeños en México, siguiéndole el llamado trimmer, que son con 2 sierras en los aserraderos medianos, y los cabeceadores múltiples de sierras de varias en aserraderos grandes.